a cuidarnos. Ojalá que no nos toque o que no le tocara a nadie. Gracias, buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Raimundo, y un saludo a tu auditorio. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve las cosas? Están... Híjole, mire, yo no sé si es grave lo que le acabo de pasar, pero quizás más grave lo que le voy a presentar. Qué gusto estamos con el doctor Virgilio Tanús Newman, espero haber pronunciado bien su apellido. Qué gusto platicar con usted, gracias por la comunicación en vivo e indirecta desde la Ciudad de México, toda la República Mexicana, Estados Unidos. Si ya decía lo que acabamos de presentar al doctor, me imagino que debe ser grave, no menos grave lo que pasa en las prisiones de México, no menos grave lo que pasa no solamente cuando va un hombre, una mujer, una persona a prisión, sino después, no sé qué sea peor, si la reinserción hacia la sociedad otra vez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y cuéntenos algo que usted presenta y que además es de mucho interés. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente es muy lamentable lo que acabamos de escuchar y no menos lamentable lo que ocurre en nuestras prisiones, ¿no? Si nosotros revisamos nuestra Constitución, la Constitución en su artículo 18, lo que dice es que la pena de prisión no es un castigo, sino que es un medio para lograr una reinserción social, pues a través de la educación, del trabajo, de la salud, del deporte. Es decir, ese mensaje, pues yo creo que todos estamos de acuerdo con ese mensaje. Es un mensaje, podríamos decir, digamos, del primer mundo, bastante humanista y bastante vanguardista. Pero lamentablemente se queda en el discurso, porque no es lógico pretender reinsertar socialmente a alguien a quien le estoy imponiendo una pena de 25 o 30 años de prisión, aislándolo por completo de la sociedad y además viviendo en condiciones, pues, infrahumanas al interior de las prisiones, ¿no? Fíjate que hay un dato interesante. Hoy tenemos, bueno, la cifra se mueve todos los días, pero aproximadamente 250,000 personas hoy privadas de su libertad en todo el territorio nacional. Así es. Eso implica, pues, que tenemos, bien que mal, 250,000 familias, pues, rotas, ¿no? No integradas de manera adecuada. Por lo menos 1 millón de personas afectadas de manera directa. Exactamente, por lo menos 1 millón de personas. Esas 250,000 personas, digamos, el delito que más se comete en nuestro país, pues, es el delito de robo. Así es. Aproximadamente traemos penalidades de 7 años en promedio por los delitos de robo. Y fíjate que prácticamente la mitad de la población penitenciaria nacional tiene un nivel de estudios de segundo de secundaria. Este dato me parece que es verdaderamente revelador. Si vamos a tener durante 7 años a una persona privada de su libertad, y esa persona a nivel académico logró llegar hasta segundo de secundaria, ¿cuál es la razón para que el Estado no pueda durante esos 7 años hacer que la persona termine su tercera secundaria, sus 3 años de preparatoria y hasta una carrera técnica? ¿Por qué no podemos en los centros penitenciarios hacer alianzas comerciales con industrias para que la persona que está privada de su libertad trabaje, genere un ingreso, mantenga a su familia y sobre todo cuando salga del centro penitenciario, pues usted, después de estar 2, 3, 4 años trabajando y estudiando ahí, pues seguramente podrá continuar con esa área de oficio, profesión, en la misma industria, pero en libertad. Fíjate, tenemos según el INEGI, tenemos el 35% de reincidencia delictiva, lo cual es altísimo. Y obviamente no es el 35%, porque si hemos Perdón, otra vez el dato. Sí. Es el 37% de reincidencia delictiva. ¿El 37%? 35% 35. de reincidencia delictiva. Okay. Pero ¿por qué nos damos cuenta de ese 35? Pues porque de cada 100 personas que salen de la cárcel, volvemos a detener a 35 por un nuevo delito. Lo que no significa que solo sean 35. Seguramente son más de 35, simplemente no los hemos identificado o detenido. Así es. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que entonces efectivamente las prisiones no están funcionando para hacer una reinserción social, ¿no? Y lo cual tiene lógica, porque cuando imponemos penas de 15, 20, 30, 40 años de prisión, aislamos a alguien de su sociedad, pues no podemos pretender que cuando salga perfectamente siendo útil para su sociedad. En Europa, por ejemplo, las penalidades son mucho más bajas y se nos olvida, porque obviamente en México, pues, con esta tasa tan alta de incidencia delictiva, la verdad es que la sociedad
pues, no podemos negarlo, también tenemos un ánimo de venganza. Queremos castrar al violador, queremos que le corten el brazo al que robó, queremos que maten al asesino, al secuestrador, ¿no? Entonces, también como sociedad me parece que tenemos que definir cuál va a ser nuestro discurso. Si nuestro discurso va a ser castigar, pues quizá violentará derechos humanos, pero por lo menos sería congruente el discurso social con lo que realmente pasa en la práctica. Estados Unidos es un ejemplo. Estados Unidos, por supuesto, que viola derechos humanos, su centro penitenciario, pero Estados Unidos te dice, yo no creo en la reinserción, que incluso impongo pena de muerte, Así es, cadena perpetua, así y es. perfectamente mal a la persona que está privada de su libertad. Pero Estados Unidos es congruente en esa parte, porque Estados Unidos te dice, yo como país te di todo para que no cayeras en una tasa delictiva. Te di buena educación pública, salud pública, transporte, vivienda. Si te di todas las herramientas para que no incurras en un hecho delictivo. Incurres en el hecho delictivo, bueno, pues entonces yo no creo en las segundas oportunidades y me voy con todo, ¿no? En México el discurso es, digamos, muy europeo, muy humanista, lo cual yo por supuesto estoy a favor, pero no es congruente con imponer penalidades tan elevadas y sobre todo con la calidad y forma de vida que la gente al interior del centro penitenciario tiene, ¿no? Entonces, Aquí hay un tema bien interesante. ¿Cuándo sí y cuándo no, doctor Virgilio? ¿Cuándo sí, cuándo no? A ver, se habla de que mayormente el delito que se comete en México es por robo, indudablemente, totalmente de acuerdo. Cuando son casos graves, críticos, ese violador, ese asesino, ese secuestrador, que ha desquiciado familias, muchas cosas. ¿Cuándo sí poder pensar en la recesión? Y, por ejemplo, me voy a El Salvador con este señor Bukele. Él, cuando están los medios de comunicación, las conferencias y hablan de derechos humanos, dice, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué cuando este sujeto mató a varias personas de la tercera edad? ¿Por qué cuando violó, ¿Por qué no hablaste de los derechos humanos de esas personas claro, afectadas o ya fallecidas o no sé? ¿Cuándo sí se vale esto y cuándo no? Como bien decía el doctor Virgilio, valdría la pena ser muy tácito, muy específico. El que transgreda el límite, repito, violación, asesinato, las cosas graves, gravísimas, no sé si pena de muerte, pero sí cadena perpetua, ya no salir, pero todos los demás creo que sí se podría. ¿Se vale eso o cómo lo vamos a ver? Porque aquí se tiene que hacer una discusión muy grande, que sean a favor y en contra. claro. Mira, la verdad es que es la pregunta del millón y es un tema muy complejo de Claro, elaborar y hay que hacer un análisis muy integral. Y de entrada yo me permitiría señalar que para poder estar en condiciones de establecer de entrada el quantum de pena, es decir, cuánta cantidad de penalidad vamos a imponer por cada así hecho es, delictivo, pues de entrada tenemos que tener un sistema judicial que nos brinde mucha mayor certeza y seguridad jurídica. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la pena de muerte, siempre esa es la discusión. Oiga, pero ¿y qué tal que al que condenamos, pues resulta que había una falla judicial y resulta que el señor era inocente y si lo matamos, luego a quién le pedimos disculpas, ¿no? Entonces, de entrada, la verdad es que otro problema que también tenemos en este país es que pues, no tenemos esa seguridad y certeza jurídica en las determinaciones judiciales. como si nos hicieran falta problemas, ¿verdad? Como si nos Es hicieran correcto. falta problemas. Entonces, teniendo un sistema judicial, entiendo que probablemente lo infalible es imposible, pero teniendo un sistema judicial, pues mucho más certero y donde nos brinde realmente seguridad y certeza jurídica a todas las partes, porque al final, es decir, absolver a alguien, uno va a decir, es que eso es impunidad. Sí, pero si la persona es inocente, pues entonces condenarlo es un doble crimen, porque ni siquiera le estoy haciendo justicia a la víctima, Así y es. estoy desgraciando a una persona y a su familia entera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy no hay un estudio, y eso es interesante, hoy no hay un estudio serio en nuestro país de qué pasa con ese millón de personas que tú acertadamente mencionabas, digamos, hablando en números y estadísticas. Si traemos 250,000 personas privadas de su libertad, hoy, o sea, el Estado realmente no tiene bajo la lupa y bajo la mira qué pasa con esas 250,000 familias. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que esas 250,000 familias muy probablemente incurren también en hechos delictivos. Bien Claro, que mal, y aunque hubiera sido de manera ilícita, pues el papá robaba y mantenía a la familia. El papá ya no puede robar, está al interior del centro de reclusión. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la esposa? Eso no tenemos un estudio o no lo queremos tener, pero no tenemos un estudio que nos diga qué pasa con esas familias. Y sin duda, el privar de la libertad a uno de sus integrantes,
pues propicia que el resto de la familia probablemente se dedique en ese mismo camino. Por eso insistimos y entendemos que, y fíjate que es muy lamentable, porque gente que hemos platicado esto en política nos dicen, es que ¿cómo puedo ofrecerle al delincuente pues que acabe sus estudios cuando tanta gente en libertad no accede a la educación pública? Hay un caso, hay un caso, y le voy a interrumpirlo, doctor, hay un caso, cuando estaba Miguel Osorio Chong como secretario de Gobernación, el Consejo Mundial de Boxeo implementó un esquema en gobernación donde hizo torneos de box para los presos en toda la República, gobernación a nivel federal. Sí, Fue un sí. exitazo. De ahí salieron dos presos. Digo, supuestamente el quien está en cárcel, te la sabe todas, es bueno para el trompo, ¿no? Como hablamos en México. Salieron dos jóvenes, uno de ellos campeón, inclusive creo que era por el norte, no quiero dar el dato inexacto, disputó el campeonato mundial. Yo no supe, ya no le seguí la pista, yo no supe si como fue tan bueno en el box y empezó a tener disciplina, porque el box es eso, disciplina, y la oportunidad de que no ha tenido oportunidades en la vida, ahora sí que hablando de oportunidades, la pueda tener, compitió por el campeonato mundial, lo perdió, inclusive yo lo vi esa pelea, es más, yo estuve presente en esa pelea y la perdió. Ya no supe después qué pasó con él, pero quizá podría ser una de las formas en que se podía trabajar. Sí, la educación a lo mejor es muy cara, pero también ahorita daba otro dato, doctor Virgilio. A ver, yo soy una empresa, la que quieras, vamos a poner la que quieras, una empresa de lo material que tú me digas, el producto que tú me digas. Si a mí me trabajan los presos, yo hago un acuerdo con el gobierno federal y me trabajan los presos, un ejemplo, ¿eh? Esta cartera. Sí, Esta sí. cartera me va a salir a mí en 1,000 pesos. Yo te aseguro que si las hacen los presos con calidad, me va a salir en 500 pesos. Gasta menos, gana más la empresa, se benefician algunos. Es un poquito de ecuaciones de cabeza y de ahora sí que enchufar cablecitos para que caminemos todos. Repito, con ese ejemplo que a mí no me lo contaron, yo lo viví, yo lo Claro. gestioné. La verdad fue exitosísimo. Inclusive había mujeres también, todavía no era el tiempo mucho de las mujeres y demás, ya empezaba, pero había mujeres también con mucho talento para el golpe. Entonces, creo que sí hay formas, lamentablemente. ¿Con qué terminamos, doctor Virgilio Tanús? ¿Con qué terminamos? ¿Qué mensaje le damos al público que nos ve? Tenemos la fortuna de que tenemos bastante audiencia. Eh, ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen este problema? Y como bien decíamos hace ratito, con el invitado que tenemos hace rato, y es que nadie nos escapamos, ¿eh? A veces hasta por un accidente, o sea, a lo mejor es un hombre o mujer de bien, pero hasta una situación fortuita te puede llevar a prisión y aguas. Y aguas, o sea, nadie está, aquí es como la casa del jabonero. ¿Cuál sería el mensaje, doctor? Mira, la verdad es que me parece que es un tema de voluntad política, porque por supuesto que se podrían generar incentivos fiscales, ¿no? A ciertas áreas de la industria. Uno de los principales costos que tiene un industrial es la seguridad. Sí. Seguridad en su planta industrial, Ujú, cámaras, ujú. vigilancia, policías, Sí, sí, traslado sí. de su material, etcétera. Sí, Si yo voy a montar mi industria al interior de un centro penitenciario, quisiéramos pensar que ya no tendría por qué yo gastar, ¿no?, en esa parte de seguridad, porque ya estoy dentro de un centro claro. penitenciario, ¿no? Entonces, por supuesto que al industrial, y eso se ha platicado incluso a nivel de cámaras, por supuesto que habría áreas de industrias que les resultaría muy atractivo tenerlo. Y si el Estado los apoya con un incentivo fiscal, imagínate lo interesante que sea tener yo un agente privado de su libertad trabajando y evidentemente en el momento que recupere su libertad, pues seguramente va a continuar con la industria simplemente en la planta que se tenga al exterior. Exactamente, Y lo que exactamente. logramos es, de entrada, evitar ya ese 35% de reincidencia. Entonces, lo que tenemos que entender es que en la medida que mejor tratemos y atendamos a la gente privada de su libertad, no solo es en beneficio de ellos, es en beneficio también de los que estamos en libertad. Y eso el político lo tiene que entender, porque el mensaje político te dicen, yo no puedo darle educación a quien secuestró cuando tengo gente que no logra entrar en la UNAM, no le puedo dar trabajo a alguien que secuestró cuando tengo gente en libertad que no tiene trabajo. Claro. Entonces, si no podemos controlar lo que pasa dentro de cuatro paredes y un techo, pues ¿cómo vamos a controlar a la sociedad en libertad, ¿no? Entonces, es un tema Necesitamos, de sí, voluntad política y por supuesto que se puede hacer. estamos a una persona que conozca lo que es los temas de justicia y si me viene a la mente a Harfush, necesitamos a un empresario que sepa de los beneficios, hablando exactamente en esto, en lana. Ojalá, ojalá que los tiempos se den. Ese es un tema
que da mucho, mucho para trabajar. Ojalá no perdamos contacto, doctor Virgilio, a ver si algo pudiéramos hacer. Creo que sería bastante interesante y creo que podríamos poner un granito de arena para esta sociedad que buena falta nos hace. Un gusto, espero que sea la primera de varias ocasiones. Muchas gracias, buenas tardes. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿qué le parece? Un tema bien interesante, pero escabroso.